¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que podemos nuevamente estar estudiando su palabra. Hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos viendo los atributos de Dios. Y hay dos temas que quiero tocar en esta tarde que son maravillosos para poder aprender y conocer a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios eterno, al Dios maravilloso, al Dios glorioso, al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿no? Y el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios de misericordia. Y en este vamos a ver dos atributos que son maravillosos de conocer, de interpretar y de saber de parte de Dios. Por eso yo quiero que en esta tarde podamos orar y tomarnos el tiempo para poder aprender a través de la palabra de Dios a conocer a este Dios, en los atributos de este Dios tan maravilloso, al cual amamos, el cual nos ama tan grandemente y tan profundamente. Amén. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta oportunidad que tenemos en esta tarde de poder nuevamente estar reunidos en tu nombre para estar compartiendo tu palabra. Señor, te pedimos en este tiempo que podamos comprender, que podamos conocer, que podamos tener la capacidad de entender lo que quieres enseñarnos para conocerte cada día más. Señor, durante unos cuantos días, martes, hemos estudiado tus atributos, ya estamos prácticamente terminando, Señor, con todos los atributos y esperamos que hayamos comprendido y que cada uno de los que estuvimos presentes en estas clases podamos haber comprendido lo que tú tienes para enseñar a nuestras vidas. Nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, la asistencia del Espíritu Santo para aprender más de ti, para conocerte más a ti, Señor, y para poder extender, Dios mío, nuestro corazón delante de tu presencia en agradecimiento, Señor, derramar nuestra alma delante de ti en agradecimiento por tu amor, tu favor y tu misericordia, y porque nos das a conocer, Señor, nos ha dado a conocer tu gracia, tu misericordia, se ha dado a conocer a través de la Biblia, podemos conocerte más. Por eso te damos gracias en esta tarde y te pedimos que a través del Espíritu Santo nos enseñe, nos capacite, nos dé la capacidad de poder comprender y conocerte cada día más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver dos atributos en esta tarde que son muy importantes que nosotros tengamos que tener en cuenta del Señor, ¿sí? Vamos a ver, el primer punto que vamos a ver en esta tarde va a ser la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. La palabra eterno, esta palabra eterno, significa perpetuo. O sea, que no tiene ni un principio ni fin. Esto es algo que muchas veces el ser humano no comprende. Nosotros que estamos limitados por tiempos. ¿Viste? Que nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, ¿no? Tenemos siempre el tiempo, un tiempo cronos, un tiempo cronológico en nuestra vida. Tenemos un tiempo por ejemplo, para el trabajo, para entrar, para salir del trabajo, para entrar y salir del colegio, para poder, todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. El tiempo donde nosotros sabemos que es el mediodía para almorzar, el tiempo que es la noche para cenar, el desayuno por la mañana. O sea, estamos todos organizados en tiempos, todos los seres humanos en todo el planeta Tierra, de todos los tiempos fueron organizados, o sea, se está organizado en tiempos. Pero por eso que a veces esta parte de la eternidad de Dios es muy incomprensible para nosotros los seres humanos. Ahora, esta eternidad de Dios, esto que nos muestra la palabra de Dios, este atributo de la eternidad de Dios, nos va a mostrar realmente cómo Dios nos conoce, cómo Dios desde siempre nos conoció, desde nuestro embrión, nos conoció. Es más, dice la Biblia que antes de la fundación del mundo el Señor ya nos conocía. Por eso la eternidad de Dios es muchas veces incomprensible para nuestras mentes, ¿no? Uno que tiene ese tiempo cronológico, ¿verdad? No lo llega a captar, no llega a ver la manera o a captar la manera de entender que Dios no tiene principio ni fin. En el Salmo capítulo 90, verso 2, el salmista expresaba estas palabras y nos habla justamente acerca de la eternidad. Dice, antes que naciesen los montes y fuese la tierra, el mundo, y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Esto lo hablaba el salmista. Porque puesto que nosotros los seres humanos medimos todo en tiempo, es muy difícil para nosotros concebir algo que no tuvo principio ni fin, sino que siempre ha existido, que no tuvo principio, que siempre ha existido.
Esto es algo que muestra, esto es algo que solamente le pertenece a Dios. Porque para poder entender bien, nosotros tenemos que entender que Dios no es creado. Dios es el creador, pero no es el ser creado. Entonces esto nos muestra esa grandeza de esa eternidad de Dios, que Dios siempre existió. Antes que el mundo fuese, Él decía, antes que nacieran los montes y se formase la tierra y el mundo de los siglos, hasta el siglo tú eres Dios, decía el salmista. ¿Por qué decía esto? Reconociendo que Dios no está limitado en tiempos, que Dios no está limitado en el tiempo como los seres humanos, sino que Dios es eterno, eternamente. Por eso, allí en el libro de Génesis, en el capítulo 1:1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, en este principio, ahí nos muestra y habla del principio de la tierra, no habla del principio de Dios, no habla que en ese momento, a partir de ese momento, el Señor comenzó, o sea, apareció Dios y creó la humanidad, o se creó en el momento del planeta Tierra o del universo, sino que nos muestra y nos indica que esto nos muestra a través de su palabra de que Dios no tiene principio ni fin. Nos muestra que en el principio, ahí nos está mostrando, Dios creó los cielos y la tierra. Esto nos muestra que Él ya existía y que en un momento sí nosotros comenzamos a ser creados, pero Él siempre existió. Esto indica que el principio del registro de los tiempos, Dios ya existía. Desde la duración de donde se extienden los límites hacia atrás, todo es el Dios viviente que siempre existió y no tiene límites, ni principio, ni fin. Eso es lo que nosotros, por eso digo que, a ver, nosotros como seres humanos, esta parte es la que menos podemos nosotros digerir o por ahí no podemos entender, ¿no? En un mundo donde, por ejemplo, hay gente atea, o sea, gente que no conoce a Dios, y otra gente que dice, por ejemplo, que el universo se creó por una casualidad de una explosión de los átomos y demás. Esto nos muestra, a través de la palabra nosotros podemos tirar por tierra, o tira por tierra la palabra de Dios, tira por tierra todo lo que el mundo o durante la humanidad cree. La humanidad siempre, al quererse independizar de Dios, desde el principio, porque en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva caen, lo que le estaban mostrando era que ellos podían estar sin Dios, que podían independizarse de Dios. Y esto es lo peor que pudo haber acontecido en la humanidad. Todo el ser humano siempre tiende a no buscar a Dios o no conocer a Dios o no estar con Dios, es justamente porque sus obras son malas y no quieren ser descubiertas. Por eso, a ver, que no vengan a la luz. Por eso es que no tratan de justificarse y de hablar de la no existencia de Dios, porque al reconocer que hay un Dios, reconocemos que alguien está sobre nosotros y que tiene toda autoridad. Y una persona que tiene autoridad puede llegar a darnos el beneficio, podríamos decir, pero también puede también dar juicio a nuestra vida y puede dar castigo. Entonces, como yo no quiero ni juicio ni castigo, niego la existencia de Dios y niego la existencia de una autoridad que está por encima de mi persona. Por lo tanto, no necesito a Dios. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que nosotros como cristianos tenemos. Este atributo de Dios de su eternidad nos muestra algo maravilloso y nos muestra que nosotros estamos bajo autoridad de Dios. Al reconocer que Dios es eterno, al reconocer que Dios es Dios, un Dios verdadero, Él es eterno, nosotros estamos debajo de Él, nos ponemos debajo reconociendo que Él tiene autoridad sobre nosotros. Por eso tenemos que entender que, bueno, por eso comprendemos, mejor dicho, que Dios Dios es amor, ¿sí? Que Dios nos da amor, que es misericordioso, o sea, que tiene misericordia, piedad, pasión por nuestras vidas, ¿sí? Nos bendice de esa manera, que es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que es un Dios omnipresente, que es un Dios omnipotente, que tiene todo poder para cuidarnos, para bendecirnos, para guardarnos. Esto es poder. Para poder reconocer esto, nosotros debemos reconocer su eternidad. Al reconocer la eternidad, reconocemos que Él está por encima de nosotros y que es el que tiene dominio y tiene todo poder. Esto habla también de la soberanía de Dios.
Habla de un Dios dueño de todo. Esto es otro de los temas maravillosos de comprender. No todos entienden. Eso yo quiero que vos sepas que no todos entienden la soberanía de Dios. Porque cuando uno reconoce que Dios es soberano, que todo depende de Él y que uno está debajo de su autoridad, del soberano que tiene todo poder y que nadie le puede decir qué hacer, esto nos expone a algo muy fuerte. Por eso que nosotros damos gracias a Dios como hijos de Dios. Porque al estar debajo de esa autoridad de Dios, de ese Dios eterno, nosotros sabemos que Dios guarda nuestras vidas, que cuida de nosotros y que es el que viene con bendición a nuestras vidas. Aún en medio de la disciplina, porque la disciplina también es bendición. Porque el Dios al que ama disciplina, o sea, el que es hijo de Dios, sabe que debe ser disciplinado por Dios, debe ser enseñado por Dios a cómo caminar en un mundo caído, en un mundo en el cual siempre va a ser todo en contra de ese Dios eterno. Por eso, esta eternidad de Dios nos muestra algo grandioso y algo poderoso que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando uno reconoce la eternidad de Dios, reconoce que Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Por eso que la gente no quiere el agnóstico, el idólatra, no sé, el que busca a través de otras deidades y todo esto, ¿no? El que es ateo, siempre evita tener digamos, el contacto, el riesgo de conocer ese Dios que tiene el todo poder para juzgar. Entonces, como no quieren ser juzgados, ni quieren que haya una disciplina, ni quieren que sean exhortados, ni quieren que sean enseñados a vivir una vida de santidad, no quieren reconocer a Dios como si esto pudiese evitarlo. La verdad que nadie podrá evitar nada, porque Dios un día tendremos que rendir cuenta delante de su presencia por todo, toda la humanidad, ¿sí? Algunos en un momento cuando esté el gran tribunal de Cristo tendremos que rendir nosotros como cristianos en el tribunal de Cristo. Y los que hayan negado a Jesucristo en el gran trono blanco, en el juicio del trono blanco, ahí se van a dar cuenta el error de no haber reconocido al Dios al cual nosotros adoramos y damos gracias a Dios que nos dio luz para conocerlo, porque nosotros no le conocíamos. Ahora, cuando Moisés fue comisionado por Dios, esto también nos va a mostrar algo poderoso. Yo quiero que veas esto, mira esto qué tremendo que es. Porque cuando Dios fue comisionado, o sea, Moisés fue comisionado, mejor dicho, por Dios, para ir a los israelitas, llevar un mensaje suyo, para darle un mensaje. Calculen que Moisés había sido criado por la hija de Faraón. Por lo tanto, ellos lo miraban como un egipcio más en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba esclavo y que ellos esperaban un libertador. De hecho, que después de tantos años de esclavitud, ellos esperaban la liberación y Dios había prometido que iba a librarlos. Entonces, levanta a Moisés como un líder para poder librarlo, pero Moisés no era reconocido por ellos, no, era un hombre que estaba al lado de la hija de Faraón, por lo tanto se crió con la hija de Faraón de acuerdo a todos digamos, los beneficios que tenía de ser hijo de la hija de Faraón. Por lo tanto, no lo miraban como si fuese un israelita más y como aquel que podía darle la posibilidad digamos, de la libertad. Por eso, cuando Moisés se pregunta, o sea, va y le habla a Dios, que en un momento se le aparece en la zarza, recuerdan que se le aparece en la zarza, Dios se le muestra, le habla, le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Moisés se preguntaba qué le diría, o sea, por cuando lo envía, y qué le diría, quién lo envió, cuál es el nombre del Dios que le había enviado. Entonces, ¿qué le voy a decir yo cuando vaya? No me van a creer. Y el Señor le habla y le da la respuesta. La respuesta de Dios es altamente reveladora lo que le dice, le muestra algo poderoso. Y acá, en esta palabra, o en estas palabras que le habla a Moisés para que le comparta al pueblo de Israel, muestra la eternidad de Dios. Y entonces dice que Dios le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Eso dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto lo habla en Éxodo capítulo 3, verso 14. Y esto
esta palabra, yo soy el que soy, revela algo poderoso, porque esto revela verdaderamente la existencia de Dios, su autoexistencia. Esto muestra la autoexistencia de Dios y Él es el ser de los seres, el que está por encima de todo. Volvemos otra vez a hablar de la autoridad de Dios que está sobre sus hijos. Acá muestra, la eternidad siempre mostrará la autoridad de Dios que está sobre sus hijos. Esto quiere decir que como Él siempre existió, nosotros somos creación suya, estamos bajo su dominio, todo está bajo su dominio. Por eso él tiene el poder y nos muestra el poderío, por ejemplo, cuando en un momento los discípulos son llamados por el Señor Jesús y subieron a la barca, se levantó una gran tempestad de viento, y se había puesto difícil la tormenta en el medio del mar, él estaba durmiendo en el cabezal y le dijeron, Señor, ten cuidado, no tienes cuidado que perecemos. Y él le agarró, dice que reprendió las olas y el viento, reprendió la naturaleza y todo quedó en bonanza. Eso muestra la autoridad de Dios, de este Dios que existe desde la eternidad y que es el que tiene dominio por haber creado esta creación, o sea, por haber creado toda toda la tierra, todo el universo, y nosotros como seres humanos que fuimos creados pensantes, que fuimos creados, porque Dios nos creó robots, Dios creó gente pensante, inteligente, nos diferenció de entre los animales y todos los seres creados en la tierra, ¿sí? Entonces se le muestra ahí la autoridad del eterno Dios, muestra la autoridad en Jesucristo cuando todo se hace bonanza, cuando Él reprende y le dice, calla, enmudece. Ahí está mostrando esa autoridad de Dios sobre la naturaleza. Por eso que es tan lindo poder conocer, ¿no? este atributo de la eternidad de Dios, porque esto nos muestra la grandeza del Dios viviente. Él nos muestra por qué tiene poder, por qué es omnipresente o omnipotente, ¿verdad? Nos muestra todo el poderío de Dios, toda esa gracia de Dios, ese favor de Dios nos muestra a través de este Dios eterno que siempre existió. Y cuando le habla a Moisés esta palabra, yo soy el que soy, le habla realmente algo fuerte, le está diciendo, yo soy el que tiene autoridad, el que los creó, el que los levantó como pueblo, el que está sobre ellos y que tiene el dominio, el que tiene el poder para destruirlo o para bendecirlos. Esto es lo que quería decirle, ¿verdad? Porque ellos clamaban por una libertad, pero ellos sabían, porque el pueblo de Israel no ignoraba que la libertad vendría a partir de parte de Dios, venía de parte de Dios la libertad que ellos iban a recibir, ¿verdad? Entonces cuando ellos van esta palabra, cuando Moisés le da esta palabra, sabía que venía con toda la autoridad, de aquel que tiene autoridad, que estaba por encima de ellos, o que está por encima de ellos, porque siempre el Señor está por encima de todas las cosas. Y esto nos muestra esa grandeza, entonces nos muestra esto. Ahora, también describe su eternidad e inmutabilidad, así como su constancia y fidelidad en cumplir sus promesas, porque Dios es el que tiene la autoridad para dar la promesa, pero también tiene la autoridad para cumplirla. Esto nos habla de la inmutabilidad de Dios también, porque habíamos hablado en estos tiempos y hemos hablado en estos estudios sobre la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y todo lo que promete cumple. Esto es lo que nos muestra también. El sentido es, no solo soy el que soy el presente, sino que soy el que ha sido siempre y seré siempre y soy siempre el que tiene toda la autoridad. Esto lo quería decir. Esto es lo que le hablaba, la palabra que le había dado Moisés cuando le dice yo soy el que soy. Le dijo, bueno, yo soy el que tuvo autoridad para elegirlo como pueblo, que miró también y que tuvo autoridad para mandarlo como esclavo a Egipto por culpa de su pecado, pero que también tiene autoridad para sacarlo de esa esclavitud, para llevarlo a la tierra que fluye en miel. Soy solamente yo, el Eterno, el que tengo la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy por encima de todos ustedes. Esto es lo que realmente le estaba hablando. Ahora,
nosotros miramos también, Dios nos habla acerca de esa eternidad y nos habla en muchas páginas de las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla realmente justamente de esa eternidad de Dios. Y Jesucristo es el Dios encarnado. Por eso también en el Nuevo Testamento el Señor se revela, el Señor Jesucristo se revela como el gran yo soy, como el que tiene autoridad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque, a ver, voy a repetir esto, digamos, el agnóstico, el ateo, niega la existencia de Dios. Por lo tanto, muchos niegan la existencia de Jesucristo como Dios. Y el Señor Jesús era todo hombre, pero todo Dios siempre lo fue. Era el Dios, o el Dios encarnado, en ese momento era el Dios encarnado, venía de los cielos a encarnar. Por eso muestra en Lucas cómo Dios, a través de la sombra del Espíritu Santo que cubrió a María, puso ese santo ser que nació de María, era el verdadero Dios sobre todas las cosas, para que podamos entender nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, había un plan divino, pero para poder hacer ese plan divino solamente, lo puede hacer alguien que tiene autoridad. Por eso cuando Jesucristo habla, él dice que él no es un mártir. Él no va a morir a la cruz de Calvario como un mártir, sino que va a morir a la cruz del Calvario como el Salvador. Y ahí cambia la información. Porque él no muere como mártir, sino que muere para salvar la humanidad, para que en él crea, todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces él tiene autoridad, y vuelvo a repetir, está sobre todo Jesucristo, sobre todos nosotros como autoridad, porque él tiene poder para poner su vida, pero también para sacarla. Eso es lo que quería decir la autoridad del Señor. Por eso Jesucristo, Dios encarnado, también contó con su edad y su eternidad ante la gente en el tiempo que él vivió, ¿no? Y él declaraba en Juan 8:58, y él decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta palabra le golpeó el corazón a los religiosos de ese momento, porque es claro que Jesús estaba afirmando que era Dios con esas palabras, que era Dios el que tenía autoridad, que tiene eternidad. Si antes que Abraham fuese, yo soy, le dijo. Entonces le hablaba, y esto le golpeó fuerte a los judíos, no querían saber nada. Y al escuchar esta declaración trataron de matarlo, trataron de apedrearlo, dice la palabra de Dios. Porque para tal palabra era declarada como una blasfemia ante el Señor. Mire lo que dice en Levítico. Quiero que me acompañes a Levítico 24, ¿sí? Levítico 24. Y miren lo que dice en Levítico para poder corroborar lo que estamos hablando, cotejar lo que estamos hablando. 24:16 de Levítico dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Esto lo hablaba en una ley que había hablado Dios a Moisés para darlo. Y esta es la ley que ellos mantenían, esta era la ley que ellos tenían. Por eso cuando Jesucristo se declara en ese momento diciéndole antes que Abraham fuese, yo soy, era realmente una blasfemia para ellos, porque con esto le estaba mostrando que era el Dios eterno, le estaba mostrando que era el Dios que había estado con el pueblo de Israel, que había estado de la creación, era el Dios. Él se declaraba en ese momento Dios, y esto lo llevó a que lo quisieran matar. Jesús estaba afirmando en ese momento la eternidad, su eternidad, así como el Padre es eterno. Esto fue declarado nuevamente en Juan, cuando habló con respecto a la naturaleza de Cristo. Porque fíjense que en Juan 1:1 dice, en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea, era con Dios y el verbo era Dios. Dice Juan, antes del registro de los tiempos, Jesús y su Padre eran en esencia y compartían de igual atributo la eternidad. Y esto muestra la eternidad. Cuando Juan, en este evangelio según San Juan,
da esta palabra revelada por el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo revelaba al corazón de Juan, para que revele el corazón o sea, la Escritura a nuestras vidas, lo que estaba mostrando era la eternidad del Señor Jesucristo. Por eso dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto muestra realmente lo maravilloso. Ahora, miren qué tremendo, porque también, así como muestra en el principio de la creación del mundo, el Señor nos muestra a través de su palabra también, nos muestra que todo ser humano ha escuchado o sabe de Dios, por más que lo niegue, todo se ha revelado. En el libro de Romanos capítulo 1, verso 20, dice, porque las cosas invisibles de él, escuche por favor bien, miren lo que dice el apóstol Pablo, en este caso en el libro de Romanos, miren lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la eternidad de Dios, porque aquí también habla de la eternidad de Dios, para el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, no, eso era una historia vieja del Antiguo Testamento, por lo tanto nosotros nos regimos en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no habla de la eternidad de Dios, y la Biblia nos muestra que toda la Biblia es una, ¿sí? Que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están unidos, entrelazados. Si uno lee los tiempos que se vivieron y todas las cosas que pasaron, el reloj, nosotros tenemos que mirar a ver las cosas que van a sucederse en el tiempo, como cristianos, es Israel. Uno mira hacia Israel, la vivencia o digamos, la historia del pueblo de Israel, y nos vamos a dar cuenta de nosotros como cristianos, la historia que nosotros vivimos, porque se repite. Por eso en el Nuevo Testamento el Señor muestra también su eternidad. Y dice en el verso 19, porque lo que de Dios, perdón, el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, le muestra a la humanidad, le muestra que todo es creación de Dios, del Dios eterno, que tiene poder para crear, que tiene poder para crear, para poner y sacar su vida, que tiene toda autoridad, que está sobre todo con autoridad. Esto le quería mostrar. Por eso cuando le habla la culpabilidad del hombre, el apóstol Pablo, cuando él viene hablando, viene a Roma y empieza a hablarle a los romanos, le habla sobre el Evangelio de Dios. En realidad, si uno lee el libro de Romanos, nos encontramos con todo el Evangelio. ¿Vos querés saber cómo es el Evangelio? Lee el libro de Romanos. El libro de Romanos es el corazón de la Biblia que nos habla realmente de la obra redentora del Señor, de el hombre, cómo se encuentra el hombre sin Dios y cómo se encuentra el hombre con Dios. Cómo es el hombre antes de Dios y después de Dios, todo está escrito en el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro hermoso para estudiarlo profundamente. Versículo por versículo es riquísimo para poder conocer a este Dios eterno. Entonces, lo que le estaba mostrando, en este caso Pablo, por revelación del Espíritu Santo, le estaba mostrando la eternidad de ese Dios eterno y poderoso que está y que tiene y que tendrá autoridad siempre sobre todas las cosas creadas. Y en este caso también nosotros, que somos creados por Dios. ¿Estás entendiendo? Por eso que si uno mira, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, verso 18 estoy leyendo, de los hombres, que detiene con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se les conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Acá les está mostrando, el que tiene toda autoridad, le está mostrando la culpabilidad del hombre. ¿Por qué el hombre se va al infierno? No porque Dios desee que se vaya al infierno, sino porque no quiere sujetarse a Dios. Y volvemos otra vez, que no quieren reconocer la eternidad de Dios, no quieren reconocer a ese Dios creador para no estar debajo de la autoridad de Dios y del juicio de Dios. Por eso que muestra, esta palabra nos muestra realmente esto, este atributo de la eternidad de Dios, nos está hablando de autoridad, de principios de autoridad, de la autoridad que tiene Dios para
de hacer lo que quiera con su creación, y nosotros somos su creación. Pero mirá el amor tan grande de Dios, y vuelve a aparecer el amor de Dios, porque todo está regado en el amor de Dios, que nos dio la posibilidad de ser salvo a través de Jesucristo, enviando a la cruz a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, para morir, resucitar, pero también prometernos que vendrá por nosotros. Eso solamente lo puede hacer un Dios eterno que tiene autoridad, que conoce todas las cosas y que tiene toda autoridad. Entonces, creo que es muy claro lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde, esa maravillosa enseñanza de la palabra de Dios que trae a nuestra vida el conocimiento. Por eso dice, miren lo que le sigue diciendo, porque en el verso 22 dice, profetando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. O sea, adoraron otras cosas para no reconocer la autoridad de Dios. Pero cuidado, que negar la existencia de Dios y negar que Él es eterno y que es el creador de todas las cosas no justifica nuestra vida a que podamos, o no justifica su vida para que puedan llegar al reino de los cielos y a la eternidad de Dios, ¿sí? No van a llegar a esa eternidad con el Señor. Por eso en el capítulo 1, verso 20 de Romanos nos dice que la naturaleza eterna de Dios eterno poder son revelados a través de su creación. O sea, nada puede evitar que nosotros sepamos que hay alguien que creó. Uno mira todo lo que nosotros miramos a nuestro alrededor y podemos ver realmente el eterno Dios creador de todas las cosas. Todos los hombres ven y entienden este aspecto de la naturaleza de Dios por testimonio de los diversos aspectos del orden creado, o sea, de la creación de Dios. El sol, los cuerpos celestes, que continúan en la órbita por los siglos, ¿no? Las estaciones que vienen y van, ¿no? El otoño, el invierno, la primavera, el verano, que van mostrando esa eternidad de Dios, ¿no? Por eso, a ver, la eternidad de Dios la habla también Salomón, cuando habla el Eclesiastés, que dice que todo tiene un tiempo, ¿no? Tiempo para sufrir, tiempo para reír, tiempo para llorar, ¿no? O sea, nos habla que todo tiene un tiempo. Eso nos muestra realmente ese Dios eterno, eso muestra la eternidad de Dios, eso nos muestra la eternidad de este Dios maravilloso. Y nosotros miramos que, por ejemplo, en la creación nos muestra que nosotros sabemos que llega la primavera porque empiezan a ver los brotes, ¿no? de los árboles, comienzan a aparecer las primeras hojas, comienzan a aparecer las primeras flores. Nosotros sabemos que llega el otoño porque el árbol se comienza a pelar, cae. Esto nos muestra la creación de Dios y la autoridad del Dios eterno que ha creado todas las cosas de una perfecta manera para que nosotros podamos entender realmente que Él existe. Esto nos lleva a creer en Él, a tener fe en este Dios, que Él que es el creador y que es el eterno Dios y que sabe todas nuestras vidas y cómo va a obrar en nuestros corazones. La eternidad de Dios es tan importante de comprender, porque cuando comprendemos la eternidad de Dios, nos estamos sujetando y poniendo debajo de su autoridad. Esto es importante. Mirá qué hermoso es poder conocer a este Dios eterno. Y nosotros le pertenecemos a Cristo por medio de la fe. Y continuamos mirando cada momento de nuestro ser, de nuestra vida, ¿sí? Continuamos mirando en todo momento. Los años pasan, pero vemos esa gran creación de Dios, vemos esa eternidad de Dios. Cuando nos vamos poniendo más viejos y vienen los nietos y comienzan a venir tal vez hasta los bisnietos en algunos, y los años siguen pasando, y uno se da cuenta que cada año que pasa en nuestras vidas, el Señor nos cuida, nos guarda, nos protege, pero también nos da la oportunidad de poder ver esas generaciones, mostrarnos desde nuestra niñez a nuestra, nuestra vida de ancianos, nos va mostrando durante todo ese proceso de la vida la eternidad, su eternidad, nos muestra en todo momento esa gracia, esa eternidad que Dios tiene para con la humanidad, para mostrarle a la humanidad por completo, no solo nosotros como hijos de Dios, sino a toda la humanidad por completo, de que Él es el Dios que tiene todo poder, tiene toda autoridad y que Él es eterno
y que nadie puede negar que Él existió siempre. Que Dios te bendiga. Hermoso tema, ¿verdad? La verdad que son temas que tendrían que ser más extensos. Realmente son tremendamente maravillosos de poderlos aprender. Pero quiero tocar un segundo tema en esta tarde para aprovechar bien el tiempo. Entendimos la eternidad de Dios. Espero que me hayas entendido lo que es la eternidad de Dios. Pero quiero hablarte de un atributo de Dios tan maravilloso. Y el atributo de Dios este atributo lleva por título la omnisapiencia de Dios. No sé si habrás escuchado alguna vez esta palabra, la omnisapiencia de Dios. O sea, para poder entender que esto es que Dios tiene toda sabiduría, que Dios tiene toda sabiduría. El Dios que nosotros adoramos tiene toda sabiduría. Tiene toda es vasto en sabiduría y en conocimiento. El conocimiento es lo que uno sabe. O sea, para dividir, ¿no? Sabiduría y conocimiento. El conocimiento es lo que uno sabe, pero la sabiduría es el perfecto despliegue de ese conocimiento. Uno puede conocer algo y puede mirar, sí, esto es así, pero la sabiduría me lleva a saber por qué es así. Y Dios es el Dios que tiene sabiduría. Esta sabiduría de Dios nos muestra, este atributo de sabiduría de Dios nos muestra realmente que Dios, cuando crea al hombre, le da la capacidad, escucha bien por favor, porque a veces no se comprende esto, así como se niega la eternidad de Dios, se niega también la sabiduría eterna de Dios. Porque Dios nos dio a nosotros la capacidad de tener una mente en la cual nosotros podamos fabricar cosas, no crear cosas. El hombre no crea nada, el hombre fabrica cosas. ¿Sí? El ser humano tiene la posibilidad de haber inventado, por gracia y misericordia de Dios, un auto. Él tiene la posibilidad de haber creado o haber inventado, haber fabricado una bicicleta, un cohete que va hacia el espacio, ¿sí? La ropa para vestirnos, los anteojos que tenemos para poder ver mejor, aquellos que estamos corto de vista, ¿no? Entonces, todo esto muestra la sabiduría de Dios, que Dios es sabio. Por eso que cuando crea al hombre, lo crea con una inteligencia maravillosa. Y esto es un atributo que el Señor muchas veces nosotros pasamos por alto. ¿Sí? Dios, podríamos decir, mira, a veces una vuelta hablaba con alguien, ¿no? Y claro, yo no lo entendía al principio, hacía muy poco tiempo que estaba en el Evangelio, y entonces él se paraba delante del auto y decía, no le andaba el auto, un auto viejo. Entonces se paraba delante del auto y le decía, Señor, ¿tú qué sabes de mecánica? Decía. Esto oraba el hermano. El auto levantaba el capó alto y estaba allí, no le andaba. Entonces, Señor, tú que sabes todo y que sabes de auto, que sabes de mecánica, decía, ayúdame para que le encuentre la falla porque no quiere arrancar. Y en un momento se quedaba quieto, callado en la boca, cerraba sus ojos. Yo lo miraba, decía, este está completamente loco. Y decía, yo ya sé lo que Dios me está diciendo. Yo entiendo que Dios es el fabricante de este auto, por lo tanto, el que nos dio la inteligencia para hacer este auto, entiendo que es esto. Y tocaba algo acá, allá, del distribuidor, de las bujías, qué sé yo, limpiaba un poco, pum, arrancaba el auto, decía, subí, seguimos. Yo no lo entendía esto, me parecía algo loco, yo decía, este muchacho está un loco. Pero cuando uno piensa seriamente, nos encontramos con ese Dios que tiene toda sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde recibe? Porque nada recibe el hombre si no era dado por el cielo. Esto lo dice el Señor Jesús, ¿no? Entonces, ¿de dónde recibe esa sabiduría para poder fabricar cosas? ¿De dónde recibe esa sabiduría para hacer cosas? No sé, un fósforo para prender la cocina, el gas para poder prender esa cocina, ¿no? ¿De dónde viene el gas? Todo, ¿cómo el hombre llegó a todo esto? Espero a verme que me estés comprendiendo. La medicina, de cómo un cirujano corta el cuerpo y sabe hacia dónde ir y los males que tiene, de haber creado una máquina que mira por adentro a la persona y sabe dónde está la afección, ¿no? De un Dios creador, pero de un Dios que tiene toda sabiduría, porque Dios sabe de ciencia, de medicina, de mecánica, de todas las cosas, y eso le dio la inteligencia al hombre para poder hacer esto, para poder fabricar esto, para poder hacer esto. Por eso nos habla justamente de la sabiduría de Dios.
esta sabiduría de Dios nos afirma realmente de que Dios existe verdaderamente sobre todas las cosas. Y esta sabiduría de Dios nos habla de que Dios lo sabe todo lo sabe, todo lo sabe. Es algo que realmente llama muchas veces la atención. Por eso, fíjate lo que decía, por ejemplo, en este caso Pablo a los romanos, en el capítulo de Romanos capítulo 16, allí en el Nuevo Testamento, dice unas palabras que realmente son para pensarlas, ¿no? Él decía, doy gracias a Dios, Romanos 11, perdón, 11:33, me equivoqué, 11:33 de Romanos dice, esto lo habla el apóstol Pablo, y él decía esta palabra con respecto a esto que venimos hablando de la omnisapiencia de Dios, de la sabiduría de Dios que sabe todo. Y él decía, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Él expresaba estas palabras, venía expresando de estas palabras para dar a entender, ¿no? de cómo el hombre debe estar sujeto a Dios, de cómo el hombre muchas veces no entiende esa sabiduría de Dios. Y él decía, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí habla de ese Dios que lo sabe todo, que ese Dios que tiene todo gracia, tiene todo poder. Ahí en Romanos 16:11, miren lo que dice el apóstol Pablo con respecto a 16:11. Gloria al nombre de Jesucristo. Perdón, 16:27. Dice así, al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Termina el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro de sabiduría del Evangelio, como te venía diciendo. Nosotros queremos conocer el Evangelio, debemos leer Romanos. Pero el libro de Romanos termina con el apóstol Pablo hablando justamente de esa sabiduría de Dios, de esa omnisapiencia de Dios, de saberlo todo. Por eso dice, al único sabio Dios sea la gloria. ¿Por qué dice al único sabio Dios sea la gloria? ¿Por qué habla del único sabio Dios? Habla justamente cerrando, ¿no?, la explicación de todo el Evangelio de Dios, para mostrar que todo lo que viene de Dios, toda esa sabiduría de Dios para comprender, para conocer de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, para comprender que viene la salvación por medio de la gracia, para comprender que Él que tiene toda autoridad para quitarnos y para darnos la vida, para que nosotros podamos comprender cómo estaba nuestro corazón ante el Señor, para comprender que nosotros podamos entender que solamente escuchando la palabra de Dios, podamos nosotros vivir por fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo. O sea, todo esto lo habla de un Dios sabio, de un Dios que creó todas las cosas, pero dentro de esa sabiduría dio al hombre para poder comprender y dio la fe, porque nosotros no teníamos fe. Estábamos muertos en delito de pecado y el muerto no tiene fe. Teníamos una fe muerta, ¿no? O sea, todo ser humano tiene fe, pero una fe muerta como la que tienen los demonios, que no creen en Dios, que no reconocen a Dios como Señor. Esta fe muerta hace que uno busque a través de otras cosas. Por eso su eterno poder, su deidad se ha mostrado de los principios, ¿no? Esto es lo que hablaba Romanos 1. Entonces, el apóstol Pablo. Por eso que esta palabra, cuando termina, lo que está mostrando era que el hombre ya no tiene excusa, porque Dios le dio la capacidad de poder ver su condición. Y el único que puede hacernos ver la condición que nosotros nos encontramos es el Dios que sabe todo, porque Él sabe todo de nuestras vidas. El Señor sabe todo de nosotros. Él te creó, hizo tu ser, Él sabe lo que hay dentro de tu corazón en este día. Él sabe lo que hay en el corazón, tu corazón en este día. Él conoce los pensamientos que tiene el pastor de la iglesia en este día. ¿Qué hay dentro de su corazón? ¿Qué falló? ¿Qué no falló?
Él conoce lo que hay en el diácono, que falló, que no falló. Conoce a las diaconisas, que falló, que no falló en su vida, cómo estuvo en su vida, cómo es su vida. Delante de nosotros podemos esconder todas las cosas a la vista de la gente. Podemos maquillarnos, disfrazarnos y aparentar cosas que no somos. La gente compra ese personaje y uno vende un personaje en el cual la gente lo compra y vive dentro creyendo en ese personaje. Pero hay una realidad que cuando se quita el maquillaje, el artista, como dicen los artistas, ¿no? O como decimos los artistas cuando la cargo a mi esposa, como dicen los artistas, se quitan el maquillaje y son ellos. Por eso cuando sacan una foto, fulanita de tal, sin maquillaje, y la muestran, y uno dice, wow, y esto era, porque se maquillaron, nos vendieron algo. Bueno, el Señor sabe que nosotros podemos maquillarnos para otro, pero para Él estamos a cara descubierta. Para Él, Él conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas de nuestra vida. Él sabe por qué llegaste a la circunstancia que te encontrás. Saben por qué llegaste a este momento crucial de tu vida, de encontrarte en una encrucijada entre la espada y la pared. Él sabe todo. Él sabe que necesitas una dirección en estos momentos para tu vida y para poder salir de los problemas que estás metido. Él conoce esto. ¿Por qué? Porque es tu Dios y Él lo sabe todo. La omnisciencia de Dios nos muestra realmente esto. Nos muestra algo maravilloso. Nosotros tenemos que entender esto. Esta es la sabiduría de Dios. ¿Sí? El Dios que escudriña la mente y escudriña el corazón, que lo sabe todo de las vidas. En Juan nos encontramos con una declaración, mire qué tremenda declaración, y acá nos muestra la sabiduría de Dios. Y Pedro reconoce, el apóstol Pedro reconoce la sabiduría de este Dios tan maravilloso, lo reconoce de una manera pero muy profunda, muy profunda en su corazón. Y estoy hablando del libro de Juan, capítulo 21. Acompáñame, por favor, al capítulo de Juan, 21 de Juan, del Evangelio según San Juan. Y mira lo que dice en el verso 15, vamos a leer en adelante. Dice, esto habla después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, de cuando Él se le manifestó, se le presentó a los discípulos. Pedro era un hombre que le había negado 3 veces antes que cante el gallo. El Señor le había dicho, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlo, pero yo se lo permití, pero le he dicho que no te toque, que no niegue tu fe, ¿sí? Entonces, él en un momento dijo, Señor, aún a la vida por vos, daría la vida por ti. Le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y entonces Pedro le niega, dice que en un momento está en el patio y cuenta la palabra de Dios que estaba calentando, hacía frío, estaba calentándose en una fogata. Y le vinieron y le dijeron, tú eres el que estaba con Jesús. No le conozco. Vino otro y le dijeron otra vez. Y así 3 veces le dijeron. Y cuando termina la última vez de negar al Señor Jesús, el gallo canta. Habla de la sabiduría de Dios. Dios sabía de antemano, por eso le decía que Pedro le iba a negar. Entonces llega a ese momento y canta el gallo, Pedro ya le había negado 3 veces. Y cuenta la palabra de Dios que el Pedro levanta su mirada, su vista, su cabeza y mira para el otro patio y ahí llevaban a Jesús. Y Jesús en un momento voltea su cara y lo mira a Pedro. Y Pedro no sabía dónde meterse. Pedro no sabía dónde estar. Pedro se había dado cuenta que estaba negando al Dios de dioses, al Señor de los señores, al eterno Dios. Estaba negando. Entonces, en un momento, cuando le habla justamente porque el corazón de Pedro estaba realmente mal. Pedro en un momento habían abandonado todo, de hecho que habían dejado todo después de la muerte del Señor Jesús. Había dejado todo, habían abandonado prácticamente todo y había vuelto. Ese hombre que había sido llamado a ser pescador de hombre, había llegado otra vez al mar, a pescar otra vez, a vivir de la pesca. Y el Señor dice que toma un pececito, o un pescado, hace unas brasas y lo pone a comer. Y cuando ellos vienen, Él lo empieza a repartir, les da de comer. Y ahí se dan cuenta que era el Señor Jesús y Él se tira al agua otra vez como por vergüenza, se tira al agua, porque estaba
realmente en cualquier cosa, en vez de glorificar y exaltar el nombre de Dios, él ya había dicho, mira, ustedes van a ser los que van a seguir predicando el Evangelio. Van a seguir los que van a seguir el trabajo que yo empecé, lo van a continuar ustedes. Y Pedro no lo había entendido en ese momento y se arroja al agua, ¿no? Entonces ese Pedro mismo, que Dios lo conocía, que Dios conoce el corazón, le dice estas palabras. Cuando hubieron comido, verso 21, capítulo 21, verso 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mira lo que le dice, y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Mire esta palabra, tú sabes. Ahí estaba reconociendo la sabiduría de Dios, la omnisapiencia de Dios, estaba reconociendo Pedro. Pedro estaba siendo confrontado en una realidad. Esta es algo que también nosotros somos confrontados muchas veces frente a Dios, que no podemos escondernos, a esto me refiero, no podemos esconderlo, el Señor lo sabe todo. Por eso lo que decía, cuando le dice el Señor, yo no me puedo esconder, le decía Pedro, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. O sea, Señor, vos conocés mi corazón. Siempre conociste mi corazón. Del momento que siempre hablaste cuando estuviste conmigo, sabía lo que había en mi corazón. Que por más que yo te diga algo y quiera disfrazar algo, que quiera maquillarme para parecer otra cosa, no lo puedo hacer. Tú lo sabes todo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Pero miren la tercera vez cuando le vuelve a hablar. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? O sea, le dijo, ¿por qué me repite esto tanto? Es como parece que me saca a luz todas las veces y duele mi corazón, ya no aguanto más, me siento avergonzado, me siento humillado, me siento quebrado. Dios ha quebrado mi corazón, ha quebrado mi vida, ha partido mi vida al medio porque me está mostrando mi error. Y esto pasa cuando nosotros le fallamos a Dios. Cuando uno le falla en pecado a Dios, automáticamente el Espíritu Santo, que es el Dios viviente, nos muestra lo vil y despreciable de las cosas que hicimos, y uno se siente sucio, verdaderamente se siente sucio ante Dios. Pedro se sentía sucio ante Dios porque realmente estaba frente al Dios de dioses y sabía que él, voy a volver a repetir esto, él sabía que el Señor Jesús sabía todo. Por eso le dice Pedro que sí, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero fíjese esto, dice, tú lo sabes todo. Y eso tú lo sabes todo. Lo que quería expresarle en este caso Pedro era, todo está desnudo delante de tu presencia. Mi vida ante ti es una radiografía. Mi vida ante ti es algo que no puedo esconder. Yo ante ti no puedo hacer nada, porque lo conoces todo. Yo te fallé, yo sé que te fallé, que me equivoqué. Bueno, lo que estaba hablando con Pedro, le estaba diciendo, bueno, Pedro, ya está, arrepentite y levantate y lleva palabra. Cuando decía, apacentaba mis ovejas y mi cordero, le decía, lleva palabra, empecé a prepararte para predicar la palabra, lo que has visto y oído de mí, anuncialo. No seas rebelde a la visión celestial, anuncia la palabra de Dios, lo que viste de mí. Por eso, cuando uno conoce la omnisapiencia de Dios, uno entiende que Dios conoce nuestra vida y que también nos llama a anunciar el Evangelio de Dios, porque esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, le muestra en este caso Pedro esa palabra tan poderosa y tan gloriosa y tan maravillosa pero no termina solamente de mostrarle esto, sino que sigue un poco y avanza aún más profundo al corazón de Pedro, el Dios que sabe todo, y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñía e ibas a donde querías más, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirán otro, y te llevará a donde quiera. Esto dijo, dando a entender con que muerte había de ser de glorificar a Dios, y dicho esto añadió,
sígueme. O sea, le estaba mostrando ese Dios que lo sabe todo, le estaba mostrando lo que iba a pasar luego que él predique el Evangelio. Que iba a pasar por predicar la palabra de Dios, cómo iba a ser martirizado por anunciar el Evangelio, porque el Evangelio no es muy popular. El verdadero Evangelio no es popular. El verdadero Evangelio es pisoteado, es ensuciado, es tratado de quitar la verdadera esencia por lo cual Dios lo creó al Evangelio de Dios, ¿no? Ese Evangelio que creó el Señor. Ha sido pisoteado por todo esto, por eso le quería mostrar. Entonces le dice, tú sígueme. Pero Dios conoce el corazón, por eso este Dios que sabe todo, que conoce el corazón y que sabe por qué nosotros cada circunstancia que vivimos, por qué llegamos a semejante circunstancia. Viste que a veces nos agarramos la cabeza, decimos, no sé cómo pude hacer esto, de qué manera. Pues, bueno, Dios lo sabe. El Señor lo sabe todo y sabe cada circunstancia que nosotros vivimos. Sabía que Pedro todavía le faltaban cosas y lo sigue probando y le sigue mostrando. Verso 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba. Estaba Jesús. Estaba hablando de Juan, ¿verdad? Dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le decía, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de esto? O sea, lo que estaba hablando, o sea, nos dando a entender quién era el otro personaje, el otro discípulo. No está hablando de Jesús, aquel que en el momento de la cena, recuerde que había uno que se había recostado con él, y entonces le decían, preguntale, ¿quién es el que lo va a entregar? ¿Quién va a ser? Vos que estás al lado de Jesús, preguntale, a ver qué pasa. Bueno, ese discípulo estaba ahí. Y entonces a este discípulo él no había escuchado que en ningún momento le había dicho que lo iban a martirizar. Entonces decía, ¿cómo? A mí me van a matar y a este no lo van a matar. ¿Cómo es esto? Entonces quiere decir que Dios, porque lo ama más, entonces quiere decir que entonces había algo todavía en Pedro que Dios quería tratar. De hecho, que todavía hay en nosotros cosas que Dios quiere tratar. Por eso, como Dios que lo sabe todo, nos va a tratar siempre, a cada uno individualmente. Porque el Evangelio es individual. Yo no puedo darle salvación a otro, ni el otro me puede salvación a mí. Yo tengo que arrepentirme de mi propio pecado. Y esto es lo que le llevaba a comprender a Pedro. Entonces le dijo Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Tú, dice, sígueme tú. ¿Qué te importa lo que va a pasar con el otro? Fíjate cómo está tu vida. Mire cómo todavía había cosas en el corazón de Pedro que cambiar, que el Dios que sabe todo, lo tenía que hablar. Por eso, en el libro de Hebreos nos encontramos, o sea, acá reconoce la omnisciencia de Dios Pedro y reconoce que lo sabe todo y que tiene toda autoridad y que le muestra esto. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Este es el Dios que lo sabe todo. Oramos a Dios, un Dios eterno que está sobre nosotros con toda autoridad y un Dios que sabe todo de nuestras vidas. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por habernos hablado, por habernos mostrado tu grandeza y tu sabiduría y tu gracia maravillosa, pero hemos comprendido la eternidad de Dios. Pero también hemos conocido también la omnisapiencia de Dios y hemos entendido y comprendido que esta palabra que nos has hablado nos ha mostrado verdaderamente de que tú existes y que eres real. Reconocemos que tú eres el creador de todas las cosas y que siempre exististe y que estás sobre nuestra vida con toda autoridad. Pero también reconocemos en nuestro corazón que tú lo sabes todo y que nada podemos esconder delante de tu presencia porque desnudo estamos delante de ti y todo tendremos que rendir cuenta delante de ti. Gracias por darnos estas enseñanzas que verdaderamente nos dan la posibilidad de conocerte y conocer el obrar para con nuestra vida a través de tus atributos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Realmente nos gozamos en la presencia de Dios porque Él nos habló profundamente en nuestras vidas. Te amamos
Y seguimos nuevamente el día martes a partir de las 19 horas estudiando la palabra del Señor. Te abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga en este tiempo. Recordá, Cristo te ama.